ejercicio de lógica muy interesante para introducir las leyes de De Morgan. Veremos cómo expresar la negación de varias proposiciones y aplicaremos las leyes de De Morgan para poder simplificarlas. El enunciado es el siguiente. Obtengo una expresión de la negación de las siguientes proposiciones y simplifique dichas negaciones aplicando las leyes de De Morgan. Podemos ver en el recuadro verde las proposiciones, las cuales están escritas en la notación habitual que se usa en la lógica proposicional. En esta notación se usan las letras minúsculas para designar a las proposiciones simples. Normalmente se suelen empezar usando la letra P y siguiendo con el orden alfabético la Q, la R, la S, etc. Para representar la conjunción se utiliza este símbolo, que se asemeja a una V invertida. Para representar la disyunción se utiliza este otro símbolo, que tiene forma de V. Por otro lado, también es muy habitual encontrarse con otro tipo de notación, que es usual en la electrónica digital. Podemos ver en el recuadro azul las mismas proposiciones, pero escritas en esta notación. En este caso, las proposiciones simples se escriben con letras mayúsculas, y suele ser habitual empezar con la letra A y seguir con el orden alfabético, aunque también se suele empezar con la X. Para representar la conjunción se utiliza el punto de la multiplicación y para representar la disyunción se utiliza el símbolo de la suma. Vamos a resolver el ejercicio utilizando ambas notaciones, para que te familiarices con las dos y si ya conoces alguna, podrás ver cómo se traduce a la otra y decidir cuál te resulta más cómoda. Bien, empecemos con la primera proposición, que es P conjunción Q, y a todo eso le aplicamos el conector disyunción con R. Lo primero que tenemos que hacer es negar toda la expresión. Para ello se utiliza el símbolo de la negación a toda la proposición. En la notación de la lógica proposicional, el símbolo tiene forma de una L acostada, es decir, una raya horizontal que acaba con una raya más pequeña vertical. En la notación usada en electrónica digital, para negar una proposición se usa una raya horizontal por encima de la proposición que se desea negar. Después de negar la proposición, observamos que tenemos la negación de una disyunción, cuyos elementos son, por un lado R y por otro P conjunción Q, siendo este último una proposición compuesta. Aquí es muy importante fijarse en los paréntesis. Los paréntesis nos indican qué operaciones se agrupan primero y cuáles después. Siempre conviene leer la expresión desde la capa más externa hacia adentro. Primero vemos que se niega todo. Luego identificamos que dentro hay una disyunción y después, dentro de uno de los términos de esa disyunción, hay una conjunción. Esta forma de leer las capas externas antes que las internas es clave para aplicar correctamente las leyes de De Morgan y no equivocarnos al simplificar. Tras esta inspección visual de la expresión, tenemos que ver qué ley de De Morgan es la correcta para usar en este caso. Recordemos primero las dos leyes de De Morgan. La primera ley nos dice que la negación de una disyunción es la conjunción de las negaciones. La segunda ley nos dice que la negación de una conjunción es la disyunción de las negaciones. En la notación de la lógica proposicional, la primera ley lo que hace es cambiar el símbolo de la V por la V invertida y se niega cada elemento. En la notación de electrónica digital, lo que se hace es partir la raya horizontal y cambiamos el símbolo de la suma por el símbolo de la multiplicación. En la segunda ley ocurre algo parecido. Cambiamos el símbolo de la V invertida por el de la V y negamos cada elemento. En la otra notación partimos la raya y cambiamos el símbolo de la multiplicación por el de la suma. Podemos observar que dado que estamos negando una disyunción, la ley indicada para este caso es la primera. La negación de una disyunción es la conjunción de las negaciones. Por tanto, la expresión inicial es equivalente a la conjunción del negado de R y el negado de la conjunción de P con Q. Esto significa que tenemos ahora la negación de una conjunción, así que podemos volver a aplicar una ley de De Morgan. En este caso,
la ley correcta es la segunda ley de De Morgan, que nos dice que la negación de una conjunción se transforma en la disyunción de las negaciones. Aplicando esta ley obtenemos la expresión final, donde tenemos la conjunción de R negado con la disyunción de P negado con Q negado. Vamos ahora con la siguiente expresión. Con la proposición completa negada, lo primero que hacemos es fijarnos en la estructura. Dentro de la negación hay una conjunción entre dos elementos. Por un lado tenemos P disyunción Q y por otro R. Cuando tenemos la negación de una conjunción, según la segunda ley de De Morgan, se transforma en la disyunción de las negaciones. Por tanto, la expresión pasa a ser la siguiente. Ahora vemos que en el primer término aparece la negación de una disyunción, P disyunción Q. Según la primera ley de De Morgan, la negación de una disyunción se convierte en la conjunción de las negaciones. Aplicando esta ley, obtenemos la expresión final. Ahora vamos a analizar la siguiente proposición, que tiene la siguiente estructura. Dentro de la negación hay una conjunción entre dos elementos. Por un lado, P disyunción Q y por otro, P disyunción R. Cuando tenemos la negación de una conjunción, según la segunda ley de De Morgan, se transforma en la disyunción de las negaciones. Por tanto, la expresión pasa a ser la disyunción de dos proposiciones compuestas. Tenemos la negación de una disyunción cuyos elementos son P y Q, y por otro lado también tenemos la negación de una disyunción pero con los elementos P y R. Aplicando la primera ley de De Morgan en cada uno de los dos términos, porque en ambos tenemos la negación de una disyunción, vamos a tener que la negación de una disyunción se convierte en la conjunción de las negaciones. Y así obtenemos esta expresión final. Ahora vamos con la cuarta proposición. La estructura es la siguiente. Dentro de la negación hay una disyunción entre dos elementos. Por un lado, P conjunción Q y por otro lado, P conjunción R. Cuando tenemos la negación de una disyunción, según la primera ley de De Morgan, se transforma en la conjunción de las negaciones. Por tanto, la expresión es equivalente a la siguiente. Ahora observamos que en cada uno de los términos aparece la negación de una conjunción. Aplicando la segunda ley de De Morgan a cada término, la negación de una conjunción se convierte en la disyunción de las negaciones. Se obtiene la conjunción de dos proposiciones compuestas. Se obtiene, por un lado, la disyunción del negado de P con el negado de Q y por otro lado la disyunción del negado de P con el negado de Q.